Bienvenidos a la sesión número 5 de este taller de RevitMap. En sí, todavía nos falta más de la mitad. Vamos a ver el tema el día de hoy del modelado de tuberías y demás. ¿Sí? Estamos en esta sesión, que es la tuberías, ductos y conductos. Para muchos seguramente es un pequeño repaso de lo que son ductos y tuberías. Tenemos varias especialidades, ¿no? Tuberías, tubos, conductos y bandejas. Algo de lo que tenemos que tener bien en claro es cuándo utilizar cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, las tuberías son para instalaciones sanitarias, tubos para instalaciones eléctricas, conductos para instalaciones mecánicas, bandejas para instalaciones de electricidad o cableado estructurado. ¿Sí? Algo que no hace Revit es generar cables tridimensionales, sino cables simbólicos, que vamos a ver en el tema de eléctricas. Y acá tenemos los tipos de ductos para instalaciones que existen, ¿no? Los que mencionaba, ¿no? Tuberías y tubos que son muy parecidos. La parte de las bandejas, que están en la tercera posición, y los conductos. Vamos a ver un poco de esta tabla, ¿no? Las instalaciones sanitarias generan o se generan para los sistemas de tuberías, ¿no? O al revés, ¿no? Las tuberías se generan para los sistemas de sanitarias, ¿no? Los tubos para los sistemas eléctricos, conductos para mecánicas o ventilación o extracción, bandejas para eléctricas y cableado estructurado, agua contra incendios tiene también tuberías, sistemas de señales débiles también tiene bandejas, tubos, canaletas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver un poco de la conexión entre aparatos y tableros y vamos a empezar a repasar algunas herramientas que tienen, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que dominar lo que son las herramientas de bocetos para instalaciones, ¿no? Es decir, que las instalaciones, en este caso estas tuberías, tubos y demás, tienen un determinado sistema, ¿no? Un determinado sistema y unas herramientas ad hoc para las mismas, ¿no? Vamos a repasarlas un poco. Por ejemplo, yo voy a cerrar este proyecto. Espero que no se cierre mi Revit. La verdad, mi Revit está bastante mal, fíjense. Ya lo he intentado reparar, pero lo intentaré reparar nuevamente. Igual, solo tengo cuidado a la hora de cerrarlo. Aunque ya me hizo perder un poco de avance el otro día. No sé a qué se debe ese problema, pero hace días que me aqueja. Listo, entonces vamos a empezar nuevamente con las plantillas de cada sistema. Sí, Revit es mujer. Revit sabe cuando no tenemos dinero. Revit sabe muchas cosas. Ya, aquí. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Este es una versión licenciada, Marcelo. Nosotros somos un ATC y Autodesk nos da una licencia. Igual tiene problemas, ¿no? Pero no es un problema, me parece que es el antivirus que le he instalado. Y el antivirus le ha eliminado un par de cosas, ¿no? La verdad es que no le he prestado mucha atención, pero lo voy a verificar para estos días. Ya, por ejemplo, voy a utilizar una plantilla. Nuevamente me voy a ir a la misma carpeta que estábamos viendo el día de ayer, donde tenemos las plantillas, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la Plumbing Default. Vamos a utilizar primero las tuberías. Le voy a decir abrir, la misma que hemos usado el día de ayer. Plumbing Default o la plantilla de instalaciones de plomería, ¿no? Listo. Vamos a hacer un par de ejercicios aquí del tema de la instalación de tuberías, para lo cual yo voy a hacer dos cosas, ¿no? Hacerlas libres y hacerlas también con un anfitrión, ¿sí? Voy a hacer mi pequeño sistema de muros, voy a hacer un sistema de suelos, ¿sí? Y listo. Acá, por ejemplo, tengo las paredes suficientes para modelar un par de aparatos, ¿no? Me voy a instalaciones, le digo que voy a generar una instalación de fontanería. En este caso quiero un fregadero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el tema de los planos de trabajo? Colocar en plano de trabajo me va a permitir colocar aquí, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, este tema de los fregaderos necesita un plano de trabajo, ¿no? Entonces, ese de repente no me ayuda. O voy a utilizar un sanitario. Ahí está. Ahí está el sanitario. Y lo voy a conectar con un urinario. ¿Sí? Recuerden que el urinario tiene que tener una cierta elevación. En este caso, por ejemplo, le voy a dar 650, por ejemplo. Me voy a fijar, ¿no?
Para verificar siempre es bueno irnos a la planta y chequear las alturas del mismo con una sección. Y con la sección puedo verificar, por ejemplo, las alturas mínimas, las alturas recomendadas para generalmente tener un buen diseño. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver las formas de generar tuberías, ¿no? Yo estoy en una planta y en esta planta yo selecciono dos equipos. Fíjense, si cuando yo selecciono dos equipos, yo puedo ya crear un sistema de tuberías. En este caso le digo que voy a crear el sistema de tuberías, por ejemplo, y aquí yo puedo decirle que va a ser un sistema sanitario. Y el nombre del sistema es sanitarios 1. Lo puedo abrir en el editor de sistemas. Le doy a aceptar. Fíjense que ahora tengo un sistema editable, ¿no? Le digo finalizar. Y luego, por ejemplo, yo puedo seleccionar el sistema. Fíjense que seleccionar el sistema. ¿Cómo selecciono el sistema? Me voy a uno de los aparatos, le doy Tab, veo ese recuadro. Este recuadro es muy importante. Fíjense que es un sistema de tuberías. ¿Cómo sé que es un sistema de tuberías? Porque abajo me sale sistema de tuberías, sistema sanitario 1. Le hago un clic y cuando le hago clic lo tengo seleccionado y tengo diseño de fabricación, edición del sistema para quitar elementos, agregar elementos, seleccionar qué equipos, dividir el sistema o generar un diseño. Vamos a ver generar un diseño. Le voy a crear un diseño. Y fíjense que ha creado una pequeña ruta entre estos dos sistemas. Fíjense que tengo más de un diseño, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 diseños, ¿no? Voy a utilizar el primero. Fíjense que tengo un tipo de solución de red o de tipo perimetral o tipo de intersecciones, ¿no? En este caso voy a utilizar el de red y voy a ver si es que se puede generar. Además de que tengo una configuración, ¿no? La configuración de esta configuración automática, que no es muy útil, la verdad, me dice qué tipo de tubería voy a utilizar para los principales y para las ramificaciones. En este caso lo voy a finalizar y me va a decir que la aplicación no puede crear una conexión en esa dirección porque los conectores están orientados hacia arriba. Entonces asegúrese de que las elevaciones de los segmentos estén encima de los conectores. No hay problema. Fíjense lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que ha generado un sistema que nuevamente no nos es muy útil. Lo voy a ver en un nivel de detalle alto para que se fijen, ¿no? ¿Qué es lo que hace Revit por defecto? Por ejemplo, en este caso aquí no ha podido generar la unión, ¿sí? Pero aquí en el otro sistema sí, ¿no? Esta es una de las funciones que existe, ¿no? Que es la conexión automática. Obviamente es una conexión automática muy burda, pero es una de las cosas que puede realizar. Nuevamente voy a seleccionar los dos aparatos. Fíjense que aún me pide o aún me puede dejar, ¿cómo se llama? Aún me puede dejar realizar lo que es un tema de tuberías, ¿no? Espérame un segundito, por favor. Aún me deja generar un sistema de tuberías, ¿no? En este caso yo puedo generar un sistema de tuberías de agua fría, ¿sí? Porque ya generé uno de agua caliente, ¿no? Entonces va a conectar los conectores de agua fría, le digo aceptar, puedo generar un sistema, un diseño. Fíjense que ahí está el diseño que ha creado. Fíjense nuevamente que puedo iterar los diseños que existen. Y le digo finalizar diseño. Y en este caso sí los ha conectado, ¿no? Fíjense que los ha conectado por encima. Obviamente nosotros sabemos que esto no es muy útil porque definitivamente no representa la realidad de lo que queremos hacer, pero es una de las tantas funciones que nos da Revit, ¿no? Listo. Bueno, esto es una de las cosas que existe. En algunos casos, cuando son temas de baterías de baños, puede ser muy útil, ¿no? Listo. Marcelo tiene una buena pregunta, ¿no? Dice si el software hace software de cálculos de presión. Sí, eso vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver las herramientas de diseño que genera. Por ejemplo, fíjense que acá yo tengo una herramienta. No, la vamos a ver mañana, ¿ya? Por favor, porque si no nos vamos a ir un poquito del tema. Mañana lo vemos. Pero, Marcelo, te adelanto de que usa una norma específica.
¿Qué norma específica está usando? Es esta de acá. Acá dice cálculo de tuberías, cálculo. Y esta forma de flujo, para lo que es la pérdida de carga y el flujo. Para la pérdida de carga usa Colebrock simplificada, puedo cambiarla por Colebrock y Haaland. Y en flujo utiliza esta norma, que si ya quieren pueden ir buscándolo, ¿no? Que es la E1033 del Código Internacional de Fontanería. Yo ya la busqué y sé a lo que se refiere. ¿Sí? El día de mañana lo vamos a poder ver, ¿sí? Igual espero que lo vayan viendo esto y van a darse cuenta de que no hay más opciones. Tampoco se puede editar. Esta es una norma americana, estadounidense, ¿sí? Y con esa generan los casos o los sistemas o el tema de el flujo, ¿no? Mañana lo vamos a ver un poquito. Igual vamos a ver del tema eléctrico, que son los dos diseños que hacen, ¿no? Y también el tema de conductos. Listo. Por hoy vamos a ver más temas de lo que son tuberías, ductos y demás. ¿Sí? A ver. Si yo quiero eliminarlos, tengo varias maneras, ¿no? Por ejemplo, puedo agarrar uno y puedo seleccionar todo el sistema con Tab, ¿no? Como hace rato lo hizo nuestro amigo. Con Tab puedo iterar diferentes cosas. Le digo suprimir. Le digo suprimir. Y listo, ¿no? Acá me ha quedado un accesorio que está al aire. Repasando, ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Acá yo tengo una sección. Recuerden que si yo hago una sección que no es paralela al eje, simplemente no voy a poder hacer muchas cosas. Lo más recomendable es generar cosas bastante ortogonales, en este caso, para hacerlo lo más rápido posible. Por ejemplo, en el caso del agua de este aparato, yo podría generar aquí arriba la instalación, hacia arriba, probablemente hacia el muro, y de ahí hacia la parte inferior. ¿Sí? Entonces aquí, de esa manera yo genero una tubería, ¿no? Yo puedo agarrar el sistema inferior y de igual manera, ¿no? El desagüe de repente llega hasta este nivel, de ahí se mete al muro y luego probablemente se vaya hacia adelante, ¿no? Qué sé yo. ¿Sí? Pero fíjense, ¿no? Ya tengo dos sistemas y esta es la representación que se hacía en un CAD, ¿no? Si yo le cambio el nivel de detalle alto, me voy a dar cuenta que las tuberías están muy cerca, pero hasta es probable y factible, ¿no? Eso es lo que sucede y lo que se puede hacer en un modelo, ¿no? Obviamente lo que vamos a hacer más adelante en el taller de sanitarias es conectar el sistema, obedecer a un diseño y demás. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que repasar las herramientas las que podemos hacer con estos tubos, estas tuberías. Por ejemplo, yo puedo hacer una tubería completamente libre, ¿no? En instalaciones, yo me voy a tuberías que tiene el atajo PI de pipe, ¿no? Y en tubería yo puedo generar una tubería por sí sola en el espacio. Ahora vamos a ver cómo se generan estos elementos, ¿no? Tenemos una justificación, una conexión, puedo heredar una elevación, puedo heredar su tamaño, puedo añadir una pendiente o añadir una vertical y puedo tener una pendiente, ¿no? Para los temas de desagüe, los desagües por gravedad, acá vamos a tener pendientes seguramente, ¿no? Pero una de las cosas más importantes para modelar no son todos esos temas, sino todo lo que aparece en esta barra en verde, que es la barra de opciones inmediatas. La barra de opciones inmediatas me dice en qué nivel o a qué nivel va a estar referenciado el tubo. Luego me dice cuál va a ser su diámetro. En este caso yo, por ejemplo, puedo pedir uno de 20 milímetros, uno de 40 milímetros, de 32 milímetros. Y acá me voy a fijar en el desfase. El desfase establece el plano en el cual se va a generar mi tubería. Por ejemplo, en este caso estoy generando una tubería a menos 130. Le hago un clic desde un punto inicial hasta un punto final y ahí está mi tubería. ¿Cómo me doy cuenta que está a menos 130 cuando la genero, cuando la selecciono? Ahí está el punto inicial, está a menos 130, el punto final está a menos 130. Nuevamente, voy a generar una tubería y le voy a cambiar el desfase, lo cual me va a hacer cambiar el nivel. Si le hago un clic inicial y un clic final,
Fíjense que los ha generado, pero a una altura, si yo me voy a una vista frontal, obviamente mucho más alta. Si la selecciono, me voy a dar cuenta que está en un plano de 2750. Yo puedo modificar la altura del mismo seleccionando este valor de aquí arriba o cambiando el desfase, ¿no? O puedo escribirlo, ¿no? Puedo decirle que esté a 500 milímetros y mi tubería va a bajar, como se fijan, ¿no? Y lo interesante de repente es conectar este tema, ¿no? Voy a tratar de conectar este valor, le digo dibujar tubería y voy a tratar de conectarla hacia el otro extremo y fíjense que no me va a dejar. Eso es lo que pasa. Muchas veces las tuberías que nosotros tenemos necesitan estar conectadas, ¿no? Imagínense una montante, por ejemplo, como modelo una montante. Una montante, un elemento vertical, un elemento que cambie de altura, lo tengo que generar así, ¿no? Genero una tubería, le digo que voy a tener el primer nivel que es a menos 130 y el segundo, le cambio el plano, sin detener el botón pipe, le digo que voy a cambiar y fíjense que ahora sí voy a cambiarlo a menos 130 y fíjense que hemos hecho un elemento que ha cambiado de altura. Si yo no quiero que este cambio sea brusco, es decir, totalmente vertical, puedo cambiarle, decirle cambiar con una pendiente, ¿no? Otras cosas que podemos hacer con las tuberías es generar tuberías paralelas, ¿no? Yo agarro y tengo una función que dice tuberías paralelas, en la que yo le digo clic y selecciono una tubería. Y acá tengo el número de tuberías horizontales. Por ejemplo, le digo que haya 5, que tengan un desfase de 250. Y fíjense que me va a generar las 5 tuberías en paralelo. Igual hacia este lado, igual hacia este lado, pero fíjense cómo me las ha generado, ¿no? Fíjense que no ha hecho la unión, ¿no? La unión tendríamos que hacerla con un botón como el trim, ¿no? Trim nos permite unir dos tuberías que están en un mismo plano, ¿sí? Y eso es lo difícil de ver, ¿no? Ver el plano en el cual están dibujadas nuestras tuberías. Por ejemplo, si yo genero una tubería y yo agarro y me fijo que las dos tienen el mismo valor de desfase, por ejemplo, genero una y luego genero la otra, yo las puedo unir como si fueran muros, ¿no? Con trim, igual como uno muros, ¿no? Yo le digo TR, que es mi botón de trim, genero uno, genero el otro, y me va a generar la unión entre las dos. Entonces eso simplifica mucho el tema para lo que son el tema de tuberías y en general para todo el tema de instalaciones. Es decir, que este cambio podría hacerse de muchas maneras y además fíjense que tiene un ángulo completamente variable. Pero ¿qué pasa en sistemas como el sistema de desagüe, donde yo solo tengo ángulos permitidos como 90 y 45 grados, ¿no? Y de repente 22.5. Yo tengo que restringir esa posibilidad, ¿no? En este caso yo tengo un ángulo de 67 grados, y ahí lo puedo ver, ¿no? Lo que yo quiero es solamente tener ángulos de 90 y de 45, que debo de ser, me voy a MS, que son mis propiedades mecánicas, MS, me voy a donde dice configuración de tuberías, y aquí, por ejemplo, donde dice ángulos, le voy a decir que no voy a utilizar cualquier ángulo, sino algunos ángulos que, por ejemplo, solo serían 90 y 45. Ni siquiera 60. 90 y 45. Le doy a aceptar. Y ahora lo que yo voy a hacer es generar otra vez una tubería. Y fíjense que si yo le hago un ángulo distinto al de 90 o 45, me lo va a generar, pero dentro de los valores permitidos, ¿no? Fíjense que el ángulo de esta tubería o de este codo es de 45 grados, ¿no? Bueno, en realidad es 135, ¿no? Y, por ejemplo, voy a utilizar otra tubería y lo voy a tratar de hacer a un ángulo que sea un poco mayor a 90, 96, por ejemplo, fíjense, ¿no? O 76. Lo que hace es restringirlo y hacer que estos dos ángulos sean completamente, estas dos tuberías tengan un ángulo específico. Si yo me pusiera a medirlo, medir el ángulo entre ambas, me voy a dar cuenta que tiene 90 grados, ¿no? Y el ángulo que tengo entre estas dos es de 45 grados.
¿sí? En cambio, antes lo tenía libre, ¿no? Y podía generar cualquier ángulo como este, ¿no? De 113. ¿Sí? De esa manera, entonces podemos regular los ángulos de apertura. En este caso, en el tema de sanitarias de desagüe es bastante importante, ¿no? De repente en eléctricas ya no es tan importante, pero sí mantenemos el ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque la tubería también es flexible, ¿no? En el caso de tuberías, ¿no? Y aquí estas tuberías son idealmente totalmente rígidas, ¿no? Además, hay algunas otras cosas que no se pueden hacer muy fáciles, doblar tubería. No sé si alguien ha visto lo que son las instalaciones de tuberías EMT, ¿no? Las tuberías EMT son metálicas y las tuberías metálicas no son rígidas, ¿no? Entonces lo que se tiene es una dobladora en campo, ¿no? Y esa dobladora genera ángulos de cualquier magnitud y hace arreglos bastante especiales para poder lograr para lograr específicamente algunos usos, ¿no? Entonces todo eso no necesariamente se puede modelar, ¿sí? Es un poco complicado. Listo. Sigamos viendo otras funciones de las tuberías, ¿no? Que podríamos tener aquí. Me voy a donde dice instalaciones y en tuberías. Yo, por ejemplo, tengo otra, ¿no? Que es la misma que utilizo para los muros, ¿no? Que está aquí, ¿no? Selecciono una y le digo, por ejemplo, que voy a recortarla o extenderla o voy a conectarla. Por ejemplo, imagínense que yo quiero conectar esto hacia aquí. Como están en el mismo plano, yo puedo llevar y arrastrarla de tal manera que se vaya a conectar. Y la tengo que conectar, fíjense, no al borde, sino al eje, el punto central. Y fíjense que me debería de generar un ángulo. ¿Por qué se ha movido? Porque ahorita puedo solamente generar ángulos de 90 grados. Voy a generar nuevamente una tubería, pero ahora voy a quitarle esa restricción aquí en ángulos y le digo que utilice cualquier ángulo. Y la nueva tubería que estoy generando la voy a generar hasta aquí. Y fíjense que me genera una T un poco más abierta, ¿no? Que tiene un ángulo distinto acá, ¿no? De 78 grados, por ejemplo. Aquí obviamente tengo un ángulo únicamente de 90 grados. ¿Sí? Esas son cosas que yo puedo ir realizando. Pero también lo puedo hacer con funciones, como la que tenemos aquí. No sé si alguien la ha utilizado antes, que es esta opción, seguramente que sí, que es la de recortar, extender elemento simple, ¿no? Le digo clic, le digo que extienda hasta aquí este elemento y lo va a unir, ¿no? Porque también podría utilizar la otra forma, que es trim, ¿no? Le digo tr, desde aquí hasta aquí, y va a generar la unión, pero elimina la otra porción, ¿no? Le digo trim, tr, y si selecciono la parte que está posterior a la unión, va a generar la unión de manera distinta. Y eso es obviamente en 2D, ¿no? En 3D, bueno, estoy en 3D, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero conectar dos aparatos, por ejemplo, dos cajas, y tengo que poner los elementos que están a diferentes niveles? Ahí yo puedo empezar a generar lo que es una pendiente. Y le puedo decir que esta pendiente va a tener, por ejemplo, un 2%. Y, por ejemplo, no se puede aplicar, dicen, porque están conectados a elementos que tienen una pendiente aplicada. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es seleccionar todo el tramo y ahí generar una pendiente, ¿no? Y lo único que me dice es que tiene una conexión abierta. Y ahí está el elemento con una pendiente. ¿Cómo me doy cuenta de que tiene una pendiente? Porque todos los elementos, en este caso como las tuberías, tienen una cota inicial y una cota final. Aquí nuevamente tengo una cota inicial y una cota final, que es la que está cambiando. Si yo me voy a una alineación totalmente izquierda, me voy a dar cuenta que ahí está la pendiente, ¿no? En cambio, mis otros elementos son totalmente horizontales. Listo, ¿no? Las tuberías sanitarias de repente son las más complicadas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Continuamos. Entonces, fíjense lo que podemos hacer, ¿no? Con estos temas, ¿no? Avanzando un poco en los temas a continuación, fíjense de que acá yo en planta tengo una representación distinta cuando le doy un nivel de detalle bajo, un nivel de detalle medio y cuando tengo un nivel de detalle alto. En un nivel de detalle alto yo tengo, obviamente, las tuberías
tridimensionales. Y la parte que sube, fíjense, tengo un yin yang, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo los codos y demás, ¿no? Fíjense. Pero si lo voy, me doy un nivel de detalle alto, fíjense la unión que me genera. Y el codo que me genera, ¿no? Por ejemplo, aquí yo si entro a la familia del codo, selecciono el codo y le digo editar familia, me voy a dar cuenta de cómo está configurado esta unión, la unión de una tubería. Fíjense que acá yo tengo dos conectores, aquí está mi conector y mi otro conector, y acá yo tengo bastantes restricciones, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte de tipos de familia, voy a tener restricciones del radio y demás. Si yo me voy a una vista de plano de planta, voy a ver no solamente esta restricción, sino muchas otras más. De repente es necesario cambiar a una escala en uno para que se fijen en todos los elementos que tenemos aquí. ¿Sí? Fíjense que tengo ángulos, radios, planos de referencia respecto de los cuales se pueden hacer. Tenemos tamaños de marca y demás. La extrusión propiamente dicha se puede modificar, ¿no? Para que se acomode a lo que nosotros necesitamos en cada fabricante. En este caso es un barrido, fíjense, ¿no? Yo podría editar el barrido. El barrido en este caso está generado como una sección que recorre un camino, donde el camino está definido por la unión que se va a generar. Recuerden que esta unión no necesariamente es de 90 grados, sino es una unión variable, ¿sí? Entonces ahí va un poco la complejidad de este tema, ¿no? Entonces, para que se parezca más a cada fabricante, de repente yo le puedo cambiar la forma o añadir los elementos de detalle. Y ahora, ¿cómo se modifican? Pues en este caso lo que tenemos que hacer es modificar y entender lo que es el ángulo por defecto, el radio nominal, el diámetro nominal, y fíjense que estos valores se van a poder modificar. ¿Sí? En este caso yo podría modificar el radio, podría modificar el diámetro, pero eso va a depender de los elementos conectados. Entonces fíjense de que estos elementos conectados, que son en este caso tuberías, se pueden obtener con los valores de las fórmulas. ¿Sí? Vamos a ver si es que nos podemos hacer un tiempo para generar una unión para los días del taller, para que lo podamos entender. Lo que yo quiero ahorita es que vean estos símbolos, ¿no? En este caso, yo estoy en una escala 1 en 100, y si me cambio de escala, voy a tener estas tuberías mucho más grandes o mucho más pequeñas. Estos símbolos también se pueden editar para las tuberías, ¿no? En MS yo voy a poder ver en configuración de tuberías el tamaño de estos símbolos, ¿no? Tamaño de anotación de subida o bajada. Y le puedo decir que, por ejemplo, ya no sea tan chiquito, sino más grande, ¿no? De 5 milímetros, que sería una exageración. Le digo aceptar. Fíjense cómo mi anotación, que es esta, se está agrandando, se está achicando, ¿no? En este caso, no sé si recuerdan, el día de ayer vimos el tema de lo que son los símbolos de anotación, que son justo estas anotaciones, que estaban dentro de nuestros sistemas de tuberías, ¿no? No sé si recuerdan. En este caso, esta tubería es un sistema de tubería sanitaria, así que en sanitario yo voy a poder ver las propiedades de tipo donde están mis símbolos de subida o bajada. Entonces, estos símbolos de subida y bajada se pueden editar. Obviamente, estos símbolos solamente están en nivel de detalle bajo o medio. En este caso, por ejemplo, yo puedo generar, en este caso es una subida y una bajada, creo, ¿no? Dice símbolo de subida de 2 líneas, contorno. Yo lo puedo cambiar por ejemplo, contorno relleno. Vamos a ver si funciona. Le digo aplicar y fíjense que ha cambiado un poco, ¿no? Vamos a volver a ver. Le digo propiedades de tipo. Y dice subida, bajada de 2 líneas, subida de línea única. Acá, por ejemplo, dice símbolo de T, símbolo de subida de línea única. A ver, vamos a ver. Creo que es esta. Lo voy a cambiar, por ejemplo, por yin yang, ¿no? Y ahí está, ¿no? Fíjense cómo cambian los símbolos de acuerdo a eso. Y también el diámetro o el tamaño de estas de acuerdo a este valor, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar el 1.5, que es un poco más clásico. Y van a ver los símbolos de subida, bajada, dependiendo
de cada sistema. ¿Sí? Esto es muy importante para los temas de documentación, que van a ir más adelante, ¿no? Ya, a ver. Listo, sigamos repasando. Ahorita vamos a ver el tema de las tuberías flexibles y demás. Por ejemplo, lo vamos a utilizar con conductos flexibles, ¿no? Aunque también lo podríamos hacer aquí, ¿no? En 3D, lo que tenemos que empezar a generar es una línea, ¿no? No sé si han jugado con los ESP Lines, pero básicamente es similar a los ESP Lines, ¿no? Fíjense que todos se generan un mismo plano, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar de plano, por ejemplo a este, pero mucho depende de los elementos que yo voy a tener conectados. Fíjense que yo he subido y he bajado de nivel, ¿no? Lo más importante, obviamente, es que esté conectado desde un lado hasta el otro y que cumpla con el diámetro necesario, ¿no? Por ejemplo, en este caso le he cambiado, ¿no? Es un poco complicado porque después es un poco difícil editarlo, pero se puede hacer, ¿no? Es como un spline, es bastante parecido a eso. ¿Sí? Por ejemplo, algunos... Ah, el desfase se crea, ¿no? ¿Cómo se crea un desfase, no? Acá en tuberías, yo si quiero crear un nuevo desfase, respecto del nivel 1, yo le puedo decir que voy a generar un desfase de 1500 y listo. Ya estoy a una cota de 1500. Si yo quiero que esta tubería suba hasta 3000 milímetros, le he generado el desfase y lo estoy moviendo. Luego agarro y le digo que voy a llevarlo hasta menos 500 milímetros y listo. Entonces lo que hago es definir el plano horizontal y luego simplemente modelo. Ahí está, ¿no? Fíjense, ¿no? Este estaba a 1500, luego he subido hasta el 3000 y luego he bajado hasta este valor que era menos 500. Solamente se escribe. Listo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ya, entonces lo que tenemos aquí hacia continuación es aplicar estos mismos conceptos para todos los sistemas, ¿no? Tuberías, tubos, conductos y bandejas tienen los mismos elementos y se diferencian en las uniones y en las capacidades que tienen algunos, ¿no? Otra cosa muy interesante de ver es, por ejemplo, el tema de lo que son los marcadores, ¿no? ¿Qué es un marcador? Un marcador es un indicador de que por acá debe de haber una tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Estoy dejando un marcador. Este marcador me va a decir que algún día aquí o por aquí debe haber una tubería. Pero lo que puedo hacer es convertir un marcador de posición y lo puedo convertir en una tubería. Nuevamente esto lo puedo convertir en una tubería y fíjense que se generan con todo y uniones. Entonces, en determinado momento del diseño de instalaciones, yo no quiero tuberías, sino quiero marcadores para indicar que dos elementos se están conectando, ¿no? Y lo puedo generar de esta manera, ¿no? Esos marcadores que existen para tuberías, también existen para lo que son conductos de aire acondicionado, ¿no? Donde tenemos también un conducto flexible igual, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos también se pueden someter a un análisis, ¿no? ¿A qué análisis? Al análisis de la pendiente, al análisis de lo que es el flujo dentro del mismo, ¿no? Porque tienen una aspereza, ¿sí? Entonces yo podría diseñar aquí y luego simplemente establecer el valor de cálculo necesario en estos diámetros o en estas secciones, ¿sí? Es decir, yo puedo indicar el marcador y luego definir el diámetro del mismo. Es una herramienta de diseño. Ya, listo. Hasta aquí espero que no haya habido muchos problemas. Lo que yo voy a hacer es abrir otro proyecto, un nuevo proyecto, y voy a buscar una plantilla distinta, ¿no? En este caso la plantilla eléctrica, que es esta que dice Electrical Default Metric, ¿sí? Y lo que voy a hacer es abrirla.
Le digo que voy a crear un nuevo proyecto. Y este proyecto, nuevamente, voy a generar ya no el tema de tuberías, sino de tubos. Una de las características de las plantillas que tiene Revit es que si yo genero una tubería, voy a poder generar una tubería, pero esta ni siquiera va a tener accesorios. En cambio, si yo me voy a generar un tubo, yo sí voy a poder generar las mismas, y acá voy a ver en la vista en 3D ambas, ¿no? Acá está en la vista en 3D, me voy a nivel de detalle alto, y acá tengo un tubo sin uniones, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo puedo generar un nuevo tubo en este plano, y voy a intentar darle trim entre uno y otro, y fíjense que me ha generado una unión simple, ¿no? Que es un codo. Este codo es muy parecido a la parte de la unión, con la diferencia de que acá yo controlo un radio de giro, ¿no? Para lo que son tuberías, para lo que es fibra óptica, para lo que es cableado estructurado, en realidad necesitamos ese radio de giro, que en cambio en el tema de las instalaciones sanitarias simplemente era un indicador de pérdida en el cambio de sentido del movimiento del fluido, ¿no? Aquí lo que necesitamos es respetar radios mínimos para asegurar la comunicación de información o de fuerza. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y ahora aquí tenemos el mismo tema, ¿no? Yo tengo tipos de tuberías, donde tengo tipos de tuberías EMT, que son las rígidas, que los que no son rígidos, o los tipos PVC o de plástico, ¿no? No metálico, ¿sí? Y tiene todas las mismas propiedades, excepto la propiedad de tener una pendiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es algo para que ustedes puedan verificar todo lo que hemos hecho con sanitarias, pero en este caso con el elemento de eléctricas, ¿no? Es muy similar. Y algo más que está en la plantilla de eléctricas es el tema de las bandejas, ¿no? Acá yo tengo un elemento llamado bandejas, donde yo nuevamente puedo generar una bandeja. Igual que con las tuberías yo puedo generar un desfase. Por ejemplo, le puedo decir que esté a 1500 ahora. Fíjense cómo baja, cómo continúa y cómo genera las uniones del mismo. Estas uniones tienen la misma consideración del radio de giro, que es el cambio de sentido de los cables. Aquí también tengo un radio de giro que yo puedo modificar y que estoy acostumbrado a poner lo menor posible porque eso es lo que encuentras en campo, ¿no? Fíjense de que es muy importante, por ejemplo, yo le puedo poner 50, o sea, va a ser muy pequeñito, y eso es importante para que pueda entrar, ¿no? Por ejemplo, hace rato no hubiera entrado un desfase, por ejemplo, de 2800, ¿no? Por ejemplo. Acá yo voy a generar un desfase distinto. Y lo que ha pasado es que me he pasado, ¿no? Este estaba a 2500, este a 2800, ¿no? Me he equivocado. Lo que voy a hacer es cambiarle el desfase a 2100, por ejemplo. Fíjense que ahí está mi bandeja. Además que tenemos diferentes tipos de bandejas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un tipo de bandeja donde, por ejemplo, yo puedo decirle que es una bandeja de escalera, ¿no? Y fíjense que tiene otra representación, que es la única ventaja, desventaja o cambio. Igual aquí, ¿no? Yo le puedo generar una bandeja de escalera y aquí yo también voy a tener esa bandeja de escalera que va a tener ese cambio, ¿no? Solamente la representación del mismo, ¿no? ¿Sí? Las bandejas tienen esas mismas uniones y tienen las mismas propiedades muy parecidas a la de los tubos y tuberías, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo una bandeja de cables, cable tray, y nuevamente yo puedo darle trim entre estos dos elementos, siempre y cuando que estén en el mismo plano. Fíjense que estos dos elementos están en planos distintos, ¿no? Y como están en planos distintos, no los puedo unir. Este está en un plano de 2100, este está en un plano de 1500, lo que voy a hacer es llevar este hasta el plano de 2100. Y ahora voy a intentar unirlos, ¿no? Trim de aquí a aquí. Y no me va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque el ángulo es muy agudo.
¿sí? Entonces yo tengo que hacer lo contrario, ¿no? Generar un ángulo obtuso, ¿no? Y le digo trim de un lado al otro, pero nuevamente no me deja unirlos porque están en planos distintos. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, intentar unirlo de aquí hasta el eje, ¿no? Si es que me deja. No me deja. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiarle su desnivel o desfase en este caso, ¿sí? Y ahora sí voy a poder unirlo seguramente. Fíjense. Y me crea las uniones necesarias entre ambos. ¿Sí? Entonces, para el tema de instalaciones eléctricas tenemos tuberías y tenemos bandejas que son de esta manera bastante sencillos. ¿Sí? Podemos utilizar las herramientas de boceto para poder modificarlos, ¿no? Podemos moverlas, copiarlas, ¿no? Estos conceptos son los que hemos revisado hoy día, ¿no? Desfase, múltiple, uniones de tuberías, diámetros, cargar uniones, configurar estas uniones, tener una plantilla, tener planos de referencia, que en este caso son los offsets, ¿sí? Y hemos hecho esta pequeña práctica. Luego estamos viendo el tema de lo que es eh, las bandejas y también lo que son conductos, ¿no? El tema de conductos lo vamos a revisar el día de lo que es agua contra incendios, que vamos a hacer ese día muy rápidamente agua contra incendios y vamos a ver el tema de lo que son los conductos, que es algo muy similar y les voy a pedir que lo vayan revisando. La siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a revisar lo que son herramientas de diseño, donde por ejemplo vamos a poder ver estos colgadores, donde vamos a poder ver la parte del flujo, y en eléctricas vamos a ver lo que es el tema de las tablas de planificación de paneles, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver el día de mañana, que son esas herramientas adicionales para empezar ya con nuestros talleres de instalaciones de fontanería, que nos va a durar 2 clases, de eléctricas, que también nos va a durar 2 clases, y nos va a quedar el de agua contra incendios y el de mecánicas, que nos va a durar también otras 2 clases. ¿Alguna pregunta más que tengan, por favor? Ahí, Ramón, lo que nos pregunta Ramón es si podemos convertir los modelos de tuberías a tuberías de diseño de fabricación. Sí, pero hay que tener en consideración los diámetros existentes en las tuberías de fabricación, ¿no? En las tuberías que tenemos ahí. Es más, ¿no? Yo tengo amigos que se dedican mucho a ese tema de la fabricación y tienen otros add-ins diferentes al que tiene Revit, ¿no? Y esos add-ins son de pago. Esos add-ins de pago tienen muchas más opciones. Y les voy a averiguar los nombres para que podamos optar por ellos, ¿no? Carlos nos pregunta si podemos modelar y cuantificar. Podemos modelar lo que sea, siempre y cuando lo podamos cargar. En este caso nos está preguntando sobre las contratuercas y yo estoy googleando qué es una contratuerca. Y un monitor en instalaciones eléctricas. Contratuerca. Esto me sale en contratuercas, Carlos. Ah, ya, para el tema de los conduits. Claro que se puede hacer, Carlos, pero realmente, imagínate cuántas contratuercas vas a tener que generar en una tubería, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces lo que estilamos hacer es optar por lo sano, ¿no? Puedo cuantificar las uniones que se van a generar al conectar una caja, ¿no? Y, por ejemplo, una caja puede tener, una salida o 2 salidas, ¿no? Y se puede generar parámetros, ¿no? Para saber cuántas conexiones tiene una caja, ¿no? Y luego se utiliza para el tema de los metrados, para el que es para el tema de la procura o la compra. Ya, Martín nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo hago para modificar los contenidos de las plantillas? Me voy aquí y, por ejemplo, en bandejas de cables, imagínate que esto fueran las tuberías que tú dices, ¿no? Y acá tuviera todo lo que son bandejas y en el otro tengo lo que son tuberías, ¿no? Por ejemplo. Voy aquí y las elimino, ¿no? Esta le digo eliminar, suprimir, ¿no? Por ejemplo.
Carlos, lo que te decía hace un rato era de que sí se puede llegar a ese nivel de detalle, pero de repente es innecesario. Sí, porque lo que nosotros necesitamos no es ese nivel de detalle, sino lo que nosotros necesitamos es la cantidad de contratuercas para el tema de de la procura, de la compra, ¿no? Entonces, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Recuérdame ver ese tema en el tema de metrados que serían dentro de sanitarias, ¿sí? De eléctricas, por ejemplo. Claro, en todo lado piden cuantificar de todo, así es, ¿no? Pero ¿qué tan necesario es modelarlo? Esa es la pregunta, ¿no? Ya, sigamos con la pregunta de Martín, ¿no? Martín nos dice de cómo hago para controlar qué existe en una plantilla o no. Primero que nada, vamos a experimentar aquí, ¿no? Yo debería de tener dos elementos abiertos. En este caso, yo me voy a fijar que tengo dos elementos abiertos y los puedo ver aquí, ¿no? Tengo un proyecto uno y un proyecto 2, que por ejemplo cada uno de ellos podría ser una plantilla, plantilla uno y plantilla 2. Entonces, la plantilla uno y la plantilla 2 pueden tener elementos distintos, ¿no? Y lo que yo puedo hacer es irme a gestionar y ir acá a este botón que dice transferir normas del proyecto. Y aquí en transferir normas del proyecto puedo transferir muchas cosas hacia el proyecto uno. Yo estoy en el proyecto 2 hacia el proyecto uno y puedo llevar la configuración de tuberías, por ejemplo. O puedo llevar los tamaños de las tuberías. O puedo llevar los tipos de cable, los tipos de conducto, ¿no? Y así detalle por detalle, tipos de tubería, tipos de tubería, tipos de tubo, puedo configurar dos elementos que son diferentes y darles las propiedades de uno hacia el siguiente, hacia el otro. Sí, es un poco de paciencia, pero ahí está, ¿no? Transferir a ese proyecto, tener los dos proyectos abiertos y empezar a modificar o trasladar la información de un lado al otro. Ya, ¿y cómo guardamos? No, imagínense que este fuera un proyecto terminado, un proyecto terminado. ¿Qué hago? Le voy a la R y le digo guardar como plantilla. ¿Sí? Le elimino todos los elementos y le digo guardar como plantilla. Va a tener los elementos cargados y va a ser un proyecto en blanco que lo guarda como archivo RTE. Y luego ya lo puedo utilizar como una plantilla para los siguientes elementos, para los siguientes proyectos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Claro que sí. Acá hay una opción que dice limpiar elementos no utilizados. Y acá yo puedo seleccionar los elementos que yo quiero no utilizar, por ejemplo, los tubos, ¿no? Y agarro y le digo seleccionar todos o le quito la selección, ¿no? Y puedo purgar todo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay elementos que no han sido utilizados, ¿no? Dice limpiar elementos no utilizados y los puedo eliminar para que mi proyecto no pese tanto. Esto es algo que yo estilo hacer cuando voy a presentar un proyecto, ¿no? No les presento un proyecto con todas las cosas que yo tengo, porque pesa 150 megas, sino lo voy purgando para que solamente tenga 20 megas, 30 megas, ¿no? Está en gestionar, limpiar elementos no utilizados. Y obviamente también puedo ir aquí, ¿no? Elemento por elemento e ir eliminándolo. Listo. ¿Alguna otra consulta, por favor? Listo, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día de mañana que vamos a ver temas de diseño, ¿sí? Diseño eléctrico y diseño sanitario, ¿sí? Venga mañana con las pilas prendidas porque es un tema bastante pesado, ¿sí? Y si no tienen muchos conocimientos técnicos, seguramente les va a servir mucho, ¿sí? Conocimientos de diseño de sanitarias y de eléctricas, ¿sí? Listo, entonces nos vemos el día de mañana y las gracias a ustedes. Hasta el día de mañana. Buenas noches.